Para que el ciudadano común entienda el entramado complejo de la psicología humana y del antropomórfico mundo del sentimiento, bajamos al nivel de lo común. Psicología Pueblerina, junto con la terapeuta Lilian Carabadosa. Estamos aquí en Psicología Pueblerina junto con nuestra terapeuta, que en este diván radial que hemos armado cada martes, y voy a compartir este rato con nuestra terapeuta, que es Lilian. ¿Cómo andas, Lili? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están toda la gente de Radio Zoe? Un gusto, como siempre, estar los martes aquí reuniéndonos y aprendiendo y conociendo, que eso nos hace muy bien a todos. Así es, y hoy no es que estoy gritando, sino que estoy hablando fuerte. Había alguien allí en la tele, recuerdo al gran Alberto Sonsol, que en discusiones... Ah, sí, tremendo. Decía, yo no grito, yo hablo fuerte. Que en verdad tampoco es que gritaba por maltrato, ¿no? Obviamente que hay diferentes estilos, así, pero sí hay personas que en verdad tienen un volumen un poquito más elevado de decibeles, en los cuales yo me encuentro, porque a veces uno no se da cuenta, quizás por una cuestión de trabajar en radio con auriculares, uno eleva un poquito su voz creyendo que la otra persona no escucha y bueno, no es que quiera gritarles, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de los gritos, pero que tengan que ver quizás, me imagino, ¿no? Hola. ¿Me estás escuchando ahí, Lili? Y ahora sí te escucho. Ah, está. Más hablando de gritos, en el sentido obviamente negativo, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque no creo que gritarle a alguien debe tener algo positivo. También les cuento, Lili, que cuando uno pone mayúsculas cuando escribe en WhatsApp, significa que está gritando también, así que yo no sé si... Exactamente, sí señor. Así que a tener cuidado con eso, ¿eh? Sí, inclusive te cae como muy fuerte. ¿Viste? Pero hay algo en el cerebro que no sé si decir el cerebro, pero sí como que queda... aparte de poner hola, ¿cómo estás? Y uno en su voz interna como que intuitivamente ya lo toma así, ¿no? Como dice, uy. Pero bueno, sí, te voy a dejar hablar porque es un tema hermoso para poder traer no sé si nos va a dar para una sola vez, ya te digo, mira lo que te digo. Viste, te traiciona el subconsciente, dice, para una sola sesión. Para una sola sesión, viste, sí, el subconsciente me llega. Pero bueno, vamos a darle lo que podamos y después si nos queda mucha tela para cortar, porque la verdad que es un lindo tema, porque más que nada no sé si vas a agarrarlo por ahí, pero como que los hombres tendemos a ser muy gritones. O no sé si vemos más mujeres, o hablando de género, ¿no? Yo te diría que es parejo. Que es parejo la cosa. Parejito. Es pareja la cosa. Entonces, yo voy a dividirlo, ¿no? Por un poco lo que la pareja, ¿no? Las parejas en sí hacen y demás, y otra parte de los niños. Entonces, voy a empezar con algo que me llegó y me encantó. Lo tengo acá copiado, lo voy a ir diciendo y leyéndolo. De una página que se llama Sanar el Alma, y habla de los gritos, justamente, y dice así: dice un sabio anciano. Vieron que los ancianos, porque tienen mucha más vida, son más sabios, ¿no? Bueno, la Biblia lo dice también, ¿no? Bueno, viste, son más, o sea, ellos tienen, incluso los indígenas, viste, ahora me dijiste, me acordé, ponían un señor muy anciano, muy viejito, que se ponía enfrente, alrededor de un fogoncito, y les contaba y les hablaba cosas. Bueno, entonces acá era la manera de transmitir sabiduría. Exacto. Dice, un sabio anciano
dijo, ¿por qué la gente grita a una persona cuando están enojados? Una buena pregunta, ¿no? La gente dijo, porque perdemos la calma, le dice la gente. Entonces, el anciano dijo, pero ¿por qué gritar si la persona con la cual estás hablando está a tu lado? ¿No es posible hablarle en voz baja? Dijeron otras respuestas, pero ninguna satisfacía al sabio anciano. Por lo tanto, él explicó, cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan. Y para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse. Más enojados, más fuerte tendrán que gritar. Cuanto más enojados estén, para cubrir esa distancia. Luego el anciano continuó. ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? Al principio, ellos no se gritan, sino que hablan suavemente, porque sus corazones están muy cerca y casi susurran. Finalmente, no necesitan susurrar. Cuando pasa el tiempo, solo se miran y eso es todo, pues se aman mucho. Cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien, pues pueden llegar a tener una distancia tan grande que no encuentren el camino de regreso. Yo lo termino de leer y me erizo, porque es impresionante esto que está diciendo y es una realidad enorme, enorme. Cuando nos gritamos unos al otro, no nos estamos escuchando. Simplemente estamos esperando que el otro termine de gritar para gritarle yo otras cosas que se me ocurrieron y estaba pensando mientras el otro gritaba. Al final no sabemos ni de qué estábamos hablando. No es una forma de poder resolver conflictos, no es una forma de amor. Acá dice que, cuidado, ¿no? Que no se encuentren en un camino que no tenga regreso. No podemos hacer esto. Entonces la gente va a decir, bueno, pero ¿y entonces qué podemos hacer? Bueno, nos vamos, caminamos, cantamos, escuchamos música, saltamos, nos ponemos a mirar el cielo, las nubes, respiramos profundo y cuando estamos tranquilos, ahí vamos a hablar. Primero habla uno, el otro lo escucha, después habla el otro. Esa es la forma normal de poder resolver conflictos, no a los gritos. Dice aquí, pues el tono de voz es el que indica si te importa la persona, si lo valorás, si valorás a la persona, si lo respetás, porque es una falta de respeto estarle a los gritos a la otra persona. Entonces eso es, hay que ver si el tono de voz me genera todo eso, ¿no? Que no me valorás, que no me respetás. No importan las palabras, acá yo no estoy hablando de palabras, estoy hablando de tono de voz. Puede cambiar hasta que tu mensaje lo quiera escuchar el otro. A los gritos no lo va a escuchar, no lo va a entender, no va a importarle lo que estás diciendo, sino que está pensando en retrucar lo que el otro dice a voz más fuerte. Por lo tanto, si salimos del lugar para tranquilizarnos, para tomarme un tiempo, para hablar más bajo, vuelvo y entonces no van a estar los gritos, vamos a tener que ponernos a conversar. El hábito, por ejemplo, de gritarles a tus hijos, y acá entro en un tema muy difícil, de gritarle a tus hijos, puede tener efectos desbaratadores, así esa palabra tan larga, desbaratadores en la salud mental del niño. Miren de lo que estamos hablando. Yo hablo con maestras, hablo con los papás, hablo con un montón de cosas y realmente este es un problema gravísimo. La exposición a los gritos y voces elevadas, y ahí está un poco lo que tú decías,
que las voces elevadas, no, las voces elevadas es porque yo me impongo de alguna manera. No tengo por qué levantar la voz para hablar. Pueden generar niveles muy altos de estrés en los niños, lo que afecta su desarrollo cerebral y su capacidad para regular emociones. O sea, ya el niño no puede regular sus emociones, no le estamos enseñando, lo estamos formando en una cosa espantosa. Por ejemplo, ¿qué le pasa en las emociones de los niños? Bueno, el estrés. Porque cuando yo me asusto, cuando yo me pongo nervioso, cuando yo estoy mal, genero estrés. Y el famoso cortisol, que lo hemos nombrado hasta el cansancio, que es una hormona que la necesitamos, porque si no, no podríamos defendernos de determinadas cosas en la vida. Pero cuando hay demasiado cortisol, hace un daño brutal en el cerebro y en el organismo. Tiene un impacto en el desarrollo general del niño, genera miedo, genera ansiedad, genera depresión. Hay niños que están así. Genera dificultad en las relaciones con otros, porque no tolero nada del otro, o me pasa lo otro, que estábamos hablando de depresión, me quedo chiquitito y dejo que me hagan cualquier cosa. Y todo esto proviene de los gritos. Tengan conciencia los padres del impacto profundo que tienen en el cerebro de sus hijos los gritos. ¿Ustedes creen que los hijos los escuchan más cuando gritan? No, lo que hacen es callarse porque tienen miedo. Miedo. No arreglamos la situación así. Le generamos miedo, temor y por lo tanto no hablan. Entonces ustedes dijeron, ya está, lo conseguí. Están equivocados. Lo están llevando en un proceso hacia la adolescencia tremendo. Después tenemos las adicciones y tenemos tantas otras cosas. Entonces, hablarle de una forma respetuosa, compasiva en su crianza es fundamental. Cuando le gritas a tu hijo, cuando lo lastimas, porque no es solo lastimar pegando, ¿no? Es lastimar el corazón. Por eso hoy hablábamos de las parejas que se lastima el corazón. Cuando lo humillás con tus palabras, pues no servís para nada, no vas a llegar nunca a nada porque sos un sinvergüenza. Los estamos poniéndole una etiquetita acá adelante que significa no servís para nada. Cuando se le aplica la ley del hielo a los niños, que no se les habla, el niño se desespera, como se desespera una mujer que es víctima de violencia, cuando el hombre, o viceversa, le genera esta ley del miedo y no le habla, y no saben qué pasa. Es desesperante. Se lo hacemos a nuestros hijos. Es tremendo. Todo le genera miedo después de ahí, y lo que va sucediendo en su cerebro es generando un estado de supervivencia tan tremendo que se parece a los soldados en la guerra de las trincheras, la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras. Esos muchachos salían de ahí, no podían dormir, se dormían un poco y se despertaban, caía un ruidito de una cosa y ya era, porque estaban alertas todo el tiempo. Esos chicos jamás quedaban bien después de esas guerras, de la guerra en sí, ¿no? Porque están en un estado de poder sobrevivir, y si hay gritos, no se puede. Se convierten en la forma más primitiva, por decirlo de alguna manera, de amenaza. El niño se siente amenazado. Porque después del grito y la cara y todo no sabe qué hacer. Esa imagen que se supone que es la mejor porque su mamá o su papá, es la imagen más terrorífica que tiene. Entonces, ese estrés tóxico que se llama así, y hoy vamos a hablar de esto, que genera los gritos, es un estrés tóxico tremendo. Le hace un daño brutal al cerebro. Todavía encima tenemos un plus de esto.
que lo quiero decir porque es así. Yo vivo a 2 cuadras de una escuela pública, acá en Salinas. Cuando yo camino para la escuela, 1 cuadra antes de la escuela siento los gritos de las maestras. Y cada vez las quejas de las maestras son peores porque no me hacen caso, porque están tan acostumbrados a los gritos que ya no les mueve un pelo. Las maestras no deben gritar. Es lo peor que le puede pasar a esos niños que sienten tantos gritos en su casa que todavía van a la escuela y sienten a las maestras gritarles. Entonces, ¿qué le enseñamos a ese niño? Hace esto porque es lo correcto. Está bien así. Están totalmente equivocados. Cuando los niños levantan la voz, lo que nosotros tenemos que hacer es bajarla, hablar a tal punto que no nos escuchen, mover la boca. Miren lo que voy a hacer, ¿verdad? Pongo en el pizarrón y hago que hablo, pero no estoy hablando. Para un ser humano ver eso, por ejemplo, los niños en el colegio, es desesperante, empieza... Shh, 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 shh. Y cuando bajan, la maestra dice, ¿podemos continuar? Y seguimos. No hay necesidad de los gritos. Es algo que yo no sé si nos está enseñando, no sé qué es lo que pasa, pero fíjense niños con distintos tipos de problemas y problemáticos de violencia en la casa y todo, que la maestra encima le grita. Por eso estamos hablando de los gritos, porque es terrible lo que le están haciendo a los niños. Tengo una mamá que se fue a quejar primero habló con la maestra y luego se fue a quejar a la dirección porque el niño tiene un trastorno del déficit atencional, también tiene déficit atencional, le cuesta prestar atención, pero tiene otros trastornos, el cual los ruidos lo hacen sentir muy mal y los gritos de la maestra lo desesperan. Sale corriendo de la clase. Tuvo que ir a hablar con la directora porque la maestra no había forma de hacerla entender que no es con gritos el asunto, es todo lo contrario. Entonces, este estrés tóxico del que estamos hablando, que es el que fomenta los gritos, le hacen un daño brutal. Cuando utilizamos el miedo para educar a nuestros hijos, está afectando el cerebro en áreas muy, muy, muy complicadas y afecta. Miren las cosas que va afectando en el niño. La memoria, el lenguaje. ¿Les suena conocido, no? ¿Cuántos niños hay hoy con problemas de lenguaje? La memoria, la empatía, el ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo se va a poner en el lugar del otro si él tiene que defenderse él? La empatía no puede entenderla porque se tiene que defender. El control de sus impulsos, que va y no sé, un amiguito le hace no sé qué, jorobando, jugando, y le da un piñazo igual. Eso es control de impulsos, y luego los tenemos en los adultos y en los adolescentes. Que no saben controlar sus impulsos y parar a tiempo en las cosas. Pero gracias a un estudio que son las neurociencias, que son las ciencias que estudian la parte del cerebro, que esto es bastante, no nuevito, pero es bastante nuevo en lo que teníamos antes, que era un desconocimiento brutal. El cerebro de un niño que ha sufrido maltratos, gritos, amenazas, golpes y castigos es el cerebro más complicado. Va cambiando y por lo tanto los padres necesitamos sanar las habilidades y darle las habilidades al niño a la parte de arreglo emocional para poder manejar la vida. Porque si los gritos, las amenazas y las humillaciones dejan marcas físicas, también las secuelas en el cerebro, y esta es la parte más dura, por el resto de la vida. Son esos niños que sienten gritos y se dan vuelta, desesperan y pasa cualquier cosa. Igual son los adolescentes, ¿no? Muchos de esos terminan en adicciones porque quieren calmar esa parte y no saben cómo. Así que, por favor, basta de gritos.
El gritar a nuestros hijos, esa es otra parte, y lo mismo a la maestra. Yo lamento si las maestras se enojan, pero lo tengo que decir. Sé que no son todas, ¿no? Evidentemente no. Pero por favor, las maestras que tienen estas costumbres tienen que tratarse, tienen que poder lograr que los niños se manejen de otra manera. Por ejemplo, esto que yo les voy a decir, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de nuestros hijos o de nuestro esposo o de nuestra esposa frente a otras personas, a familiares, a los amigos, a la maestra? Están hablando de mí delante de los compañeros, delante de los abuelos, y el esposo de la esposa o la esposa del otro, y entonces levantan la voz y ¿qué enseñanza le estamos dando a los niños? Cuando pasa eso, les pasa tres cosas. La primera, dejan las personas que escucharon de voz alta o muy elevada, empiezan a no respetar al niño. Le hablan con el mismo tono y la misma actitud que las palabras que usaron los padres. Porque estás de vivo, porque no haces nada, porque nada te viene bien, porque... Lo mismo. Entonces no es solo en la casa, después se replica en familia, y en la escuela y en otras actividades que tenga. Tu hijo empieza a perder la confianza y el respeto y el cariño, porque qué respeto y qué cariño le estamos dando nosotros a ese niño. Alguien tiene que parar a los padres y a los maestros. No los podemos descalificar delante de cualquier persona. Yo tengo un caso de una chiquilina que es disléxica. No saben lo que sufre. Porque al principio los padres piensan que no tiene nada y le insultan. Tengo una niña que tiene 9 años que se orina, aún se orina. ¿Qué hacen los papás? Estoy trabajando ahora con ellos y con la abuela. Le dicen cualquier cosa, que está de viva, que no sé cuánto, que mira lo que hiciste, y a los gritos. Y eso tiene un tema de que tiene que pasar un tiempo y no lo pueden entender. Entonces, esa vergüenza, todo eso que le generamos a los gritos, no lo sacamos después, es dificilísimo. Después, los niños necesitan y merecen ser bien tratados y no maltratados por todos los demás. El tercero es el mal hábito que tenemos de los gritos, que rompe la confianza en una relación madre-hijo. Si mi madre o mi padre tienen esto que va por cualquier lado diciendo cualquier cosa de mí, ¿yo qué confianza le voy a poder tener a mis papás para poderle contar lo que me pasa? Le cuento a cualquiera menos a ellos. Peligrosísimo. Entonces, estamos en un tema de que nos quedamos en distancia con nuestros hijos. Seamos cuidadosos con el tono de voz, con las palabras para corregirlos, y tengamos paciencia. ¿Y cómo se hace eso? Ayer me escribe una mamá pidiéndome por favor, porque el niño no le encantan los números, es fabuloso para los números, pero no le gusta escribir. Entonces le mandaron un deber para escribir, y el nene decía que no lo iba a hacer porque no le gustaba y porque no quería y porque esto. Y entonces la madre, en vez de hacer locura, porque ya habíamos hablado de todo esto, me llama, me manda un audio, me dice: Lilian, ¿qué hago? Le digo: bueno, tú le vas a decir que bueno, que si no lo quiere hacer, es lo de él, ¿no? Digo, mañana irá a la escuela, tú le escribís en el cuaderno a la maestra que él no lo quiso hacer. Y dice: posiblemente, en este tono, posiblemente tu maestra te lo mande a hacer otra vez, con más cantidad de palabras, o te va a bajar la nota, y entonces te bajará la nota también de la parte de, si no cumplís con los deberes, cuando venga el carnet, vas a tener muy baja la nota, pero esa es tu decisión. Así que si tú decidís hacer esto, bueno, bien. La madre se fue, no dijo, el chiquilín la quedó mirando. Me manda luego una foto
con todo escrito, porque cuando lo puso a que él iba a hacerse frente a esto y no la mamá, y no iba a tener eso porque tiene un hermanito chico y hay muchos celos, se puso a hacerlo. Entonces ahora que la maestra puso que felicitado, todos a felicitarlo. Todos a felicitarlo, pero hay que enseñar que tiene consecuencias las cosas que hacen, pero no los gritos, no es de esa manera. Yo te amo, yo te quiero, pero esto está mal y vas a estar en penitencia o no vas a mirar los dibujitos porque está mal y tiene consecuencias. Entonces la madre le dijo, a mí no me gusta cocinar, pero si yo no cocino, tú no comes y tu hermanito tampoco. Y entonces van a decir, ay mamá, pero tengo hambre. Y yo te digo como tú me decís, a mí no me gusta cocinar, no cocino. Y entonces el nene la quedó mirando, llevándolo a este tipo de cosas. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Claro que sí. Y a nuestros esposos, ¿nos van a prestar más atención porque estemos los gritos? Les aseguro que no. Lo que va a suceder es que están cada vez, como dice ese sabio, más separados, más aislados. No entendemos el por qué pasó esto porque tampoco escuchamos al otro. Y entonces, ¿de qué sirven los gritos? ¿Por qué tenemos entonces los gritos? Bueno, a ver, si me estoy ahogando en el mar, me dio algo, empiezo a gritar para que me escuchen. Ahí sí. ¿Me entienden? O sea, son cosas muy puntuales. Lo demás no tenemos por qué hacerlo. Paramos, nos recapacitamos, armamos y decimos, bueno, vamos a sentarnos, sobre todo los dos adultos, que es más complejo que puedan entenderlo, y nos ponemos a hablar de la situación, sin gritos. Yo les aseguro que no solo que van a ser más felices, que van a vivir mejor, sino que su familia y sus hijos van a aprender de lo que ustedes les están mostrando. Es algo terrible esto de los gritos. Espero de corazón que les llegue al alma, que puedan entender. Hay padres que matan a sus hijos porque los sacuden, y los niños hasta el año los levantan y los sacuden así, los tiran a la cama, y ellos todavía no tienen cerrado el cerebro, hacen un movimiento en toda la parte cerebral y esos niños pueden quedar con problemas graves o pueden morir. Porque yo no tengo control de impulsos, posiblemente los tenga aprendido de la niñez. Entonces imagínense lo que estoy diciendo. Es muy embromado el tema, esperemos a pensarlo, a verlo, a corregirnos. Se puede, les aseguro que se puede. Bueno, es un tema muy duro, yo sé que sí, pero teníamos que hablarlo. No, y además porque pasa de generación tras generación, entonces como que... Exacto. Que claro, que no hay... a veces uno dice, no, los límites que yo estoy poniendo no es para ofenderte a vos, sino para valorarme a mí. Entonces, cuando vos encontrás personas que no quieren, no soportan que les griten, es como que y es como que al final y al cabo el que grita está mal, pero como está socialmente aceptado, quedás vos como que no pará, no me grites. No, lo que pasa es que yo hablo bien, así. Si hablas así está mal. O sea, creo que... Exacto. Pipo, fantástico, aplausos para ti por eso. Nunca respondas a una persona que te grita. Lo que tenés que hacer es decir, no me grites. ¿Sabés qué va a responder el otro? No te estoy gritando. A los gritos, ¿no? Claro, sí. Pero entonces, es como un diálogo es como un diálogo de locos, ¿no, Lili? Porque exacto, hasta la otra persona, porque claro, esa persona que grita, ¿cuándo va a parar? Cuando una persona, quizás a veces uno dice, bueno, si uno grita más fuerte, y es como apagar un incendio con más nafta. Entonces, no sirve de nada. No sirve yo porque... siempre no me grites. No, pero no me grites. Cuando tú hables normal, entonces yo te voy a responder. Mientras tú grites, yo no te voy a responder nada. Yo creo que son malas costumbres que hemos adquirido. A mí... Y que nos hacen daño, nos hacen mucho daño. Pero imagínate si están los niños presentes. No nos damos cuenta, literalmente no nos damos cuenta, y eso no nos justifica, porque... creo que la única manera de romper esos patrones que venimos haciendo, que lo podemos adquirir, es empezar a ser humildes y reconocer. Sí, yo grito cuando las cosas se me van de control.
O cuando no logro entender algo, entonces quiero imponer mi voluntad o mi pensamiento, y yo creo que tenemos que... Y después, ¿cómo le decís a tu hijo que no haga un berrinche y que no grite? ¿Con qué autoridad? No hay con qué darle después, o sea... Claro. Nuestros hijos después miran mucho más nuestras acciones que nuestros dichos, entonces por supuesto, van a repetir en la escuela, o van a repetir, después viene, a vos te citan a mí me parece hasta increíble, porque a veces citan a los padres y la directora o la maestra dice, no, lo que pasa es que su hijo le habló muy mal o le gritó a tal, y de repente el padre lo mira al niño y el niño como diciendo, y bueno, y si vos también lo haces, o sea, dejando expuesto, o sea, el padre va como para reprender al niño y queda expuesto. Y es más, y muchas veces, hablando en tema de escuela, muchas veces muchos padres les pegan a las maestras o entran a una violencia, porque lo único que han demostrado es que sus hijos muestran el desorden que hay en su casa, y eso los ponen con una indignación y una bronca que obviamente después la trasladan a la maestra. Ojo, hay maestras y maestras y hay padres y padres, pero sí, obviamente, vos imaginate que si te citan a vos porque tu hija o tu hijo hizo algo mal, vos no deberías de ir incriminando a la maestra de que a ver qué hizo mal la maestra. No. O sea, tu hijo es reflejo de lo que pasa en tu casa. Y eso a los hombres o a las madres, en este caso, es mostrar quizás que lo tienen muy guardadito, pero tarde o temprano en la escuela o en el liceo sale a luz, y bueno, la única manera es resolver las cosas a los gritos, que después vos te das cuenta, y bueno, sí, el hijo lamentablemente es así, porque en su casa es la manera de resolver los conflictos, creo que mucho más... y por miedo después no podés llegar a tus hijos, porque tus hijos, por miedo a que le grites, a que todo esto, no te cuentan, no te hablan, no te enteras casi de nada. Porque los hijos ya saben cómo sus padres reaccionan, entonces dicen, no... Con ellos, esto va a ser una vergüenza para mí que vaya mi padre porque se enteren, y literalmente. Bueno, Lili, pero aún así entendemos que hay esperanza para romper esos patrones. Sí, una vez que los conocemos, claro, hay que traer luz, no hay que normalizar que el que grita es el que tiene la razón, o el que grita es el más guapo, o el que grita es el que quizás se tiene que imponer. Mirá que hay liderazgos, bueno, en materia de liderazgo hay personas que prefieren ser temidas antes que ser amadas, por ejemplo. Eso es terrible, entonces, terrible, por favor. Porque no, pero claro, en ese temor lo que genera en las otras personas es una rebeldía que en su momento, vos que sos el líder que querés que te teman, en su momento siempre va a haber un remanente donde esa rebeldía crezca, y todo ese temor que engendrás en la gente después te viene en contra y no aguantás, no aguantás. Así que bueno, qué bueno que podamos identificar si somos gritones, ser humildes, pedir perdón primero a Dios y luego a las personas que hemos lastimado, para luego y poder salir del lugar y tranquilizarme, ¿no? Tener ese control de impulsos. Bueno, y me salgo, me tranquilizo y luego hablamos. Claro, pero Lili, tampoco sentirnos atacados cuando una persona nos dice, che, en este tono yo no quiero hablar contigo. Exacto. Porque las personas se sienten atacadas, no sé por qué, pero se sienten porque nunca le pusieron un freno quizás. Claro, entonces, cuando tú te tranquilices, cuando me puedas hablar en un buen tono, nos vamos a sentar y vamos a hablar. Así yo no hablo. Pero, Lili, yo te puedo garantizar, me parece que es de una generación anterior a la nuestra. Sí. Estoy hablando, lo personifico con mis padres. Hoy mi padre quizás no es así, pero cuando era mucho más joven y uno era más adolescente, hoy obviamente soy también un hombre de cabeza de hogar, pero cuando no lo era joven, voy a imaginarle poder decirle eso a mi padre cuando se enojaba por algo.
Yo creo que una generación anterior a la nuestra, a la mía de 40 años, ha soportado eso. Quizás Sí, hoy sí. con las herramientas uno... Claro, no había herramientas, no estaban las neurociencias. Hoy, por ejemplo, por lo menos desarrolladas. mi hija, si yo le llego a gritar o algo, mi hija tiene con qué para decir, papá, yo así contigo no puedo hablar. ¿Por qué? Porque yo también le he dicho, hija, si yo me puedo equivocar y te grito, tenés todo el derecho y papá no se va a enojar si venís y me decís, papá, no quiero discutir esto en este tono. Y eso hace que Claro. los hijos se sientan se sientan muchísimo más libres que nos sentíamos nosotros como Claro. hijos. Claro. Y yo no me voy a sentar y a veces uno se pone y eso hace tener muchísimo más conexión con tus hijos. Ni que hablar. Porque hay que romper con esos mitos, ¿no? Es un Porque mito si no te eso. viene tu hijo y te dice, ¿qué le voy a contar esto a papá o a mamá? Se me va a empezar a los gritos, no le cuento nada. Y de repente Pero son cosas sumamente importantes. era lo que nos pasaba a nosotros. Bueno, Lili, Exactamente. recontra pasamos, pero me parece que valía la pena. ¿Cómo hacemos para hablar para hablar contigo en caso de poder necesitar Bueno, ayuda, te paso ¿no? el teléfono. 099 500 795 099 500 795. Y si no, en la radio, ¿verdad? Y si no, nos pueden ver por YouTube y por tantos lados que tenés tú, que es impresionante. La verdad no hay que forma sí. de seguir el programa. Imposible, ¿eh? Nosotros nos reencontramos entonces el próximo martes, Lili, con mucha Un más, beso gigante. con muchos más Gigante temas. Un para abrazo todos. grande. Chau, chau. Chau, chau.